Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Agradar a Dios. ¿Qué es lo que significa agradar a Dios? Es algo que la Biblia nos enseña de suma importancia y determinación tanto en nuestra vida presente como en nuestra vida futura. Antes de nosotros estar en el camino de Dios o buscar el camino de Dios, había un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Que agradábamos a las personas, agradábamos a la gente o nos agradábamos a nosotros mismos. Pero ahora la Biblia nos enseña la prioridad que debe de tener nuestra vida si nosotros nos decimos cristianos o nos decimos seguidores de Cristo o nos decimos discípulos de Él. Vamos a ver cuál es la gran diferencia. Vamos a empezar con lo que habla la palabra de Dios con relación a agradar a los hombres o a las personas. Eso incluye tanto el padre, la madre, el hijo, el esposo, la esposa, el amigo, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla en el Evangelio más bien en la epístola del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, dice de esta manera: pues si busco agradar el favor de los hombres o el de Dios, o si quiero agradar a los hombres, pues si todavía los agradara, ya no sería siervo de Cristo. Es la sentencia que habla la palabra de Dios con relación a agradar a las personas, incluyendo cualquier tipo de persona. Pero también eso no significa que debo de ser desagradable, intolerante o que a nadie le caiga bien. No. La Biblia nos habla en Romanos 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, ¿sí puedo agradar a las personas? Claro, pero en aquellas cosas buenas, en aquellas cosas que van a traer edificación. Pero en aquellas cosas negativas, yo debo de aprender a ya no agradar a las personas. Ya debo de aprender a ya no agradarlos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia enseña con relación a agradarme a mí mismo? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 24, que dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Tal vez muchas religiones o muchos grupos religiosos nos pueden decir que para seguir a Cristo, para ser cristiano, no necesito negarme de nada. Pero eso es lo que dicen los hombres. La Biblia dice que si tú quieres ser cristiano, si tú quieres seguir a Cristo, debes de negarte a ti mismo. Ahora, ¿eso significa que no me puedo dar ciertos gustos de alguna comida que me guste, de algún día o algún pasatiempo que tenga y que me guste? No, a eso no se refiere. Se refiere a algo más profundo. Eso nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 8, donde dice de esta manera. Dice así en el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, que debemos de estarnos negando aquellas cosas que nuestra carne quiere hacer,
aquellas pasiones, aquellos pecados que nuestra carne quiere hacer. A eso es a lo que se refiere. Hay muchas cosas que el ser humano le gusta hacer, aunque eso lo dañe, aunque eso le traiga algún prejuicio. Hasta en cosas de salud. Si nosotros padecemos alguna enfermedad, es a consecuencia de aquellas cosas que no nos hemos querido negar. Por eso es que tanta gente padece de diabetes, padece de alta presión, padece de muchos problemas en su salud, porque no se quieren negar. De la misma manera son las cuestiones espirituales, donde el Señor nos advierte claramente que nosotros debemos de aprender a negarnos a aquellas cosas que nuestra carne quiere que hagamos. Y si nosotros nos esforzamos en hacerlo, entonces vamos a estar agradando a Dios. Ahora, vamos a ver la importancia de lo que es agradar a Dios. Eso nosotros lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Dice de esta manera en el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La Biblia nos dice que Dios, que es fiel y cumple su palabra, sacó al pueblo de Israel para darle la tierra prometida. Mas, sin embargo, dice la Biblia que muchos de ellos no llegaron al final, no llegaron a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Prefirieron agradar a los hombres, prefirieron agradarse a sí mismos. Y la Biblia nos dice que a pesar de que Cristo, que era la roca que los seguía, a pesar de que fueron bautizados, eso nos lo dejó como ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos pensar que basta con aceptar a Cristo, que basta con ser bautizado. No, tenemos que agradar a Dios. Tenemos que dar esa prioridad de agradar a Dios, porque si no aprendemos a agradar a Dios, nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel, que vamos a quedar postrados, que no vamos a llegar a la meta. Y no es que Dios no cumpla su palabra, no es que Dios falle o no es que Dios sea un mentiroso, no. Es porque nosotros preferimos seguirnos agradando a nosotros mismos en aquellas cosas que a Dios no le agradan y que nos perjudican. Nosotros preferimos estar agradando a las personas, no importa que fueran personas tóxicas o que fueran personas que nos alejen de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y que a Él le agradan. Entonces, como no hemos preocupado, no hemos puesto la prioridad para agradar a Dios, que ahora esa es la prioridad para aquel que se dice cristiano, para aquel que se dice seguidor de Cristo, para aquel que se dice creyente, su prioridad debe de ser agradar a Dios. Y de esa manera va a poder llegar a la meta. De esa manera va a poder ver cumplido en sí mismo las promesas que Dios tiene para él. Así es que tú que me escuchas, yo te invito. Tú que me escuchas, yo te digo que dejes de agradarte a ti mismo. Ya no te preocupes tanto en agradar a las personas y que des prioridad en tu vida de estar agradando a Dios. Y de esa manera es como vas a ver realizado en tu vida las promesas de Dios, la palabra de Dios, y un día vas a llegar a tu meta y estar en la presencia de Dios, porque te preocupaste en estarlo agradando a Él, mientras Dios te dio vida y te dio oportunidad. Que Dios te bendiga.